vamos, chavales, porque en el día de hoy tengo preparada una dinámica que creo que puede estar muy guapa para un vídeo de YouTube, que es analizar equipo por equipo de la Liga Española cuál es el mejor futbolista de cada club. Vamos a ir hablando sobre los mejores futbolistas que tiene cada equipo. Empezaremos por el último en la tabla, que a día de hoy es el Levante, y acabaremos con el primero, que actualmente es el Fútbol Club Barcelona. Vamos a debatirlo. Les voy a dar pues varias opciones que yo veo como posibles mejores jugadores del club, y ustedes por los comentarios me dicen si están de acuerdo con mi opinión o si proponen otro futbolista. Empezamos lógicamente por el Levante, el equipo peor clasificado de la Liga Española y donde yo creo que hay un claro candidato. Lógicamente el mejor futbolista del Levante esta temporada es Ethan Young, un futbolista que ha sido la completa revelación de la liga y que me sorprende que teniendo a este jugador el Levante esté tan abajo en la tabla. Que sí que no veo al Levante yo por plantilla general plantándose, yo que sé, en mitad de tabla o luchando por entrar en Europa, pero sí que yo los veo mínimo fuera de la zona de descenso, estar ahí en el 18, 17, ¿sabes? Peleando ahí por no descender, que luego te pueden descender pues como el tercero, ¿no? El tercero con menos puntos de la liga. Pero que estén ahí últimos de todo, me parece que está demasiado abajo el Levante para la plantilla que tienen. Luego también yo creo que está bastante bien mencionar a Iván Romero, que creo que también es un jugador de muchísimo nivel y poquito más, la verdad, que destacar en este Levante, que no está haciendo su mejor temporada en primera división. Continuamos ahora, chavales, con el Real Oviedo, un club que junto al Levante ascendió este año a primera, y la verdad es que están siendo dos clubes bastante lamentables en cuanto a debuts en primera división, porque sí que es cierto que el Elche, que es el otro equipo que también ascendió este año y volvió a primera división después de un tiempo, está haciendo una temporada bastante buena en comparación a estos otros dos clubes que sí que están dando bastante asco, sobre todo en las últimas jornadas, ¿no? El Oviedo no empezó ni tan mal, el Levante creo que tampoco, pero conforme han ido pasando las jornadas se han ido hundiendo un poco más en la miseria. Y en el Oviedo yo le diría que tiene una situación incluso peor que la del Levante, ¿eh? A pesar de que están por encima en la tabla, yo te diría que del Oviedo lo único que te rescato es Aaron Scandels, que a día de hoy puede ser seguramente de los mejores porteros que tenemos en toda la Liga Española y que lógicamente es el mejor futbolista de todo el Real Oviedo. La situación del Oviedo es tétrica, ¿eh? Porque a día de hoy yo me he estado analizando la plantilla, los jugadores que más goles han marcado, que más asistencias han dado y tal, y me he encontrado con que el único jugador que lleva más de 2 goles, bueno, en concreto lleva 2 goles en liga, es Salomón Rondón. El resto llevan todos 1 y él es el máximo goleador del equipo. No hay nadie que lleve 2 asistencias, no hay nadie que lleve 2 goles, es una puta locura. Pero un desastre descomunal lo de este equipo, que lógicamente en este mercado de invierno necesitan fichajes. Vamos a ver si traen algún jugador por ahí que le salve un poco la papeleta. Ahora nos vamos con el Girona, otro club que también está hundido en la miseria esta temporada, pero aún así tiene varios jugadores muy interesantes. Por ejemplo, te puedo rescatar a Iván Martín, que yo creo que es un jugador que fue una pieza fundamental en ese Girona, campeón de nada, que se clasificó a la Champions League, que hizo una muy buena temporada consiguiendo más de 80 puntos, una autentiquísima locura. Y luego también te puedo salvar seguramente a Chingan Fogg, que es un jugador que, pues bueno, está siendo bastante bueno en este Girona, está aportando muchísimos goles, asistencia, no está nada mal, creo que es el que mejores números tiene de todo el equipo. Y sin ningún tipo de dudas, el jugador que te voy a meter como mejor futbolista del club en este inicio de temporada es Ounahi. El futbolista marroquí está haciendo, vamos, una completa barbaridad, está siendo la gran estrella del Girona y yo creo que a día de hoy es el mejor futbolista del equipo con muchísima diferencia. Vamos a ver cómo sigue avanzando este chaval, no sé qué edad tiene, ¿eh? No sé si es un futbolista joven que todavía puede ir progresando, pero sin ningún tipo de duda yo creo que es el que más futuro tiene dentro del Girona, junto a estos otros 2 futbolistas que estuvimos analizando por ahí. Pasamos directamente al Valencia. Saben que el Valencia estas últimas temporadas le está costando bastante salir de esa zona de descenso, de esos últimos 4 o 5 equipos de la liga. Vamos a ver si este año se consiguen salvar. Yo creo que sí, sobre todo porque los 3 de abajo creo que están muchísimo peor que el Valencia. Pero vamos a ver, puede ser que se hundan aún más en la segunda vuelta y que no terminen salvándose, ¿no? Yo te diría que en este Valencia tengo varias dudas, porque tampoco es que yo vea ningún jugador que te destaque por rendimiento por encima del resto esta temporada.
la verdad creo que están todos igualados. Te podría meter por aquí, yo que sé, un Hugo Duro, que es el máximo goleador del equipo a día de hoy. Te puedo meter a Almeida del centro del campo. Hay algún que otro jugador que sí que te puedo llegar a destacar dentro de este Valencia, pero buscando el mejor futbolista, a pesar de que yo creo que tampoco es que esté teniendo su temporada prime, porque el Valencia en general está bastante mal, pero yo creo que el mejor jugador en cuanto a que ese jugador es superior al resto es Pepe Elu. Para mí es el mejor futbolista que tiene el Valencia a día de hoy en plantilla, y por muy mal que esté la situación, yo creo que a día de hoy sigue siendo el mejor futbolista que tienen. Sí que es cierto que esta temporada está siendo un poco más irregular, ¿no? En otras temporadas sí que ha sido muchísimo más top, en esta no está tan bien, pero yo creo que sigue siendo el mejor jugador de todo el club. Ahora pasamos directamente a la Real Sociedad, otro equipo que yo creo que está en una situación bastante similar a la del Valencia. La Real es un equipo que hace no tantos años estaba luchando por entrar en Europa, clasificándose a la Europa League, clasificándose a alguna que otra Champions. Estaba bastante bien, solía estar en el top 4, top 5 mejores equipos de la liga. Pues esta temporada están peleando por no descender. Y atentos a los jugadores que les voy a mencionar aquí, que me ha apuntado, que yo creo que son muy claves en esta Real Sociedad, porque tenemos por ejemplo a Alejandro Remiro, portería. Yo creo que uno de los mejores porteros españoles que hay en toda la competición. Es una auténtica locura lo de Alejandro Remiro. Luego tenemos a Takefusa Kubo, que yo te diría que individualmente puede ser pues perfectamente de los mejores jugadores que tiene la Real Sociedad, ¿eh? Es una auténtica locura lo de Kubo. Lo que pasa es que dentro de la Real pues no es tan regular como otros jugadores que ahora sí que vamos a tratar, ¿no? Y yo te diría que el top 3 mejores futbolistas de la Real son Brais Méndez, también una locura de centrocampista, una barbaridad de jugador, bajo mi punto de vista de los mejores futbolistas que tiene la Real actualmente. Barrenechea, hombre, si hablamos de la Real, este jugador no podemos olvidarnos de mencionarlo. Es que es una putísima bestia, un jugador que tiene muchísimo futuro y que ya está revolucionando por completo la Liga Española. Y para acabar, un jugador que a mí en la Real no me suele gustar mucho, porque creo que con la selección española, por ejemplo, te suele rendir muchísimo mejor que con la Real, suele meter muchos goles, suele meter muchas más asistencias. Es más, yo te diría que si tú esta temporada miras los registros goleadores de este futbolista con la selección española y con la Real, habiendo jugado con España un 10% de los partidos que ha jugado con la Real, tiene mejores números en España. Y lógicamente me estoy refiriendo a Mikel Oyarzabal, un jugador que a día de hoy es el delantero titularísimo de la selección española, clave en muchísimos partidos, clave en llegar a esa final de la Nations League la temporada pasada, clave en clasificarse al Mundial de 2026 este año, cuando los jugadores top de la plantilla, como por ejemplo puede ser Lamine Yamal, Nico Williams y todos estos futbolistas de la delantera, no iban con la selección, pues él ha sido quien ha sacado las castañas del fuego y quien ha acabado clasificando a España a ese Mundial 2026. Y encima es el que marcó el gol de la victoria en la final de la Eurocopa de 2024. Una auténtica locura de futbolista que por su temporada con la Real, pues a lo mejor no es de los mejores futbolistas de la competición, pero sí que te tiene que entrar entre los nombres de los mejores de la Real. Pasamos ahora con el Rayo Vallecano, otro club que yo creo que está dando unas sensaciones muy similares a las de la Real. Un equipo que la temporada pasada se consiguió clasificar a Europa, es más, a día de hoy están jugando la Conference League, y que se nota que el equipo no está preparado pues para competirte en 3 competiciones semanales, ¿no? Que seguramente la temporada pasada les fue tan bien, pues porque no tenían entre semanas prácticamente partidos, podían descansar los jugadores, tenían fondo de armario para competirte en la liga perfectamente, y a día de hoy les está costando un poco más, pues porque claro, entre Copa del Rey, la fase de grupos de la Conference League y todo este tema, pues es que no dan abasto, ¿no? Y tenemos grandes futbolistas, porque les voy a decir jugadores, tío, que son para estar en clubes, yo les diría que incluso de Europa League y de Champions. Más de un club de Champions League le gustaría tener jugadores como los que les voy a mencionar. Tenemos, por ejemplo, a Unai López. Yo te diría que uno de los mejores centrocampistas de la Liga Española a día de hoy. Y sí, Palazón, que seguramente esta no está siendo su mejor temporada con el Rayo Vallecano, pero que en cuanto a nivel de fútbol es de lo mejor que tiene el equipo vallecano. Luego tenemos a Ratiu, de los mejores laterales derechos que hay en la Liga Española. Tenemos a Pate Cis,
también un centrocampista brutal. Y yo te diría que si me tuviera que quedar con un solo jugador del Rayo Vallecano para que fuera el mejor futbolista del equipo, tiene que ser Jorge de Frutos. Yo creo que es el que mejor rendimiento ha dado en este inicio de temporada, metiendo goles, dando asistencia. Ahora nos vamos con el Deportivo Alavés, club que no es que sea de los más top de la Liga Española, lógicamente, pero ahí está, más o menos en la mitad de tabla, bastante distanciado de esos puestos de descenso, donde yo creo que el Alavés esperaba estar entre los últimos 3-4 equipos de la Liga, salvándose por los pelos, y por el momento se está salvando con bastante distancia y no están teniendo prácticamente ningún problema. Los jugadores que más te destaco de este equipo, pues serían Carlos Vicente, un jugador que para mí es bastante raro, porque Carlos Vicente yo te diría que a priori es el mejor jugador que tiene el Alavés. Te lo pondría como el mejor futbolista del equipo, pero claro, luego veo en varios partidos importantes que te lo sacan desde el banquillo. Claro, yo no me veo los partidos todos los fines de semana, los partidos del Alavés. Yo me veo a lo mejor algún que otro partido importante que tengan, contra Madrid, contra Barcelona. Esos partidos sí que me los veo. Y creo que en ambos, esta temporada, Carlos Vicente ha salido desde el banquillo. Algo que me resulta bastante curioso porque digo, hostia, si este es el mejor o de los mejores jugadores que tienen, yo no sé por qué sale siempre desde el banquillo las segundas partes, que luego entra y revoluciona el partido. Contra el Madrid, por ejemplo, marcó un gol y creo que estuvo a punto de meter el segundo, ¿no? A punto de empatar el partido por ahí. Un partido que el Madrid ganó por la mínima, que casi no te marcan ahí el segundo gol, que lo acabaron ganando ese partido el Real Madrid, gracias a que Vinicius sacó el putísimo prime y le regaló un gol a Rodrigo. Porque si no, ya les digo yo que el Madrid ese partido lo acaba empatando 100%. Luego tenemos también otro jugador que a mí me encanta del Alavés, que es Antonio Blanco, un centrocampista ex del Real Madrid, canterano del equipo de Xabi Alonso, y que a día de hoy yo creo que nos vendría de autentiquísimos locos, sobre todo pues por la cantidad de problemas que tenemos en el centro del campo, que es que solamente tenemos un suplente, que es Dani Ceballos, no tenemos ningún futbolista que juegue de 8. Creo que en este caso Antonio Blanco no sé cómo funcionaría en ese rol, porque creo que en el Alavés tiene un rol más de 5, ¿no? Un poco más atrasado, pero sí que yo creo que vendría de locos pues para rotaciones y cosas de este estilo dentro del Real Madrid, ¿no? Un jugador que el Madrid se podría haber quedado y que hubiera rendido bastante bien. Y para acabar, yo creo que el mejor futbolista del Alavés a día de hoy es Antonio Sivera, el portero. Es un futbolista yo creo que bastante importante dentro del club, sobre todo los partidos que yo me he visto, que fueron el del Madrid, ya les digo, el del FC Barcelona y tal, y que, pues bueno, en muchas ocasiones acaba siendo paradas salvadoras para que el Alavés, bueno, acabó perdiendo esos dos partidos justamente los que les he mencionado, pero para que no fuera una goleada muchísimo mayor de la que podría haber sido. Y pasamos directamente ahora al Mallorca, donde creo que hay varios jugadores que han destacado por encima del resto, pero uno con el que me he quedado como mejor jugador del equipo balear. Empezamos lógicamente con Leo Román, uno de los mejores porteros españoles del momento, está teniendo actuaciones de autentiquísimos locos desde que ganó la titularidad del Mallorca. Luego también tenemos a Jan Virgili, una de las jóvenes promesas españolas que más proyección tiene de cara a un futuro y que más han estado explotando en esta temporada. Creo que sí que a Jan Virgili lo que le falta es tener un poco más de puntería de cara a puerta. Creo, no sé si ha metido algún gol en lo que llamamos de temporada, no tengo ni idea, pero creo que sí que le falta, pues eso, meter más goles, ser más goleador, ser un jugador más importante, dar un paso hacia adelante, que bueno, que todavía es muy joven, tiene tiempo para hacerlo y no le estoy reprochando nada, ya lo que hace ya es suficiente y ya aporta bastante al Mallorca con lo que está haciendo a día de hoy, pero lógicamente tiene que seguir avanzando y evolucionando como futbolista. Y luego tenemos a los que para mí son los dos mejores futbolistas del Mallorca a día de hoy. Por un lado tenemos a Omar Mascarell, que yo creo que está siendo una pieza fundamental del Mallorca en esta temporada. Y luego tenemos el que para mí es el mejor futbolista del Mallorca, Vedat Muriqi, que vamos, que yo creo que no hay ningún tipo de dudas que siempre que un equipo grande, o bueno, grande o no tan grande, si tú eres un aficionado de los Osasuna, por ejemplo, que es el próximo equipo que se viene, y te enfrentas contra el Mallorca, la persona a la que más miedo tienes es a Muriqi, porque sabes que este tío de la absoluta nada se puede sacar de la manga un gol y joderte por completo la vida, rascarte por ahí los 3 puntitos. Entonces yo te diría que tiene que ser, sin ningún tipo de dudas, el jugador más importante del club esta temporada. Y pasamos a los Osasuna,
como ya les estaba comentando antes, el siguiente equipo, un equipo ahí mitad de tabla, que bueno, que te podría llegar a competir por entrar en Europa si dan un pasito más, pero que yo creo que están cumpliendo con las expectativas del equipo, ¿no? Yo no creo que tampoco tengan fe en conseguir mucho más de lo que están consiguiendo. Yo creo que con tener una temporada tranquilita, donde no estén peleando por el descenso, muchos aficionados de los Osasuna te lo firman, ¿no? En el Osasuna tenemos varios jugadores importantes, entre ellos Moncayola, lógicamente, uno de los mejores futbolistas de la liga, un jugador muy completo. Tenemos por ahí a Sergio Herrera, el portero, también uno de los mejores porteros españoles del momento. Y para mí, los dos mejores jugadores, con mucha diferencia del equipo, son, sin ningún tipo de dudas, Víctor Muñoz. La irrupción que ha hecho este futbolista en la Liga Española no tiene ningún tipo de sentido. Qué autentiquísima barbaridad de futbolista. Yo creo que pues tiene muchísimo futuro y que el Madrid ha cometido un error muy pero que muy grande dejándolo escapar tan fácilmente. No sé si hay alguna opción de recompra por este futbolista, que lógicamente todavía tiene que pulir muchas cosas. Tiene muchísimos errores, tiene muchísimos problemas. De cara a portería no da una. Pero yo creo que es un jugador muy aprovechable y que incluso de revulsivo para el Real Madrid te podría haber venido de loco. Y para acabar, el que para mí es el mejor jugador de los Osasuna es Aimar Oroz. Es que, ¿qué les voy a decir que no sepan ya, chavales? Este jugador es una putísima locura. No tiene sentido lo de este futbolista que siga en un club como los Osasuna, porque yo creo que es un equipo, yo creo que es un futbolista, perdón, para estar peleando por Europa League. Que no digo que los Osasuna sea un mal equipo y tal, ¿no? Pero yo creo que este tío se merece estar en un equipo que pelee por Europa League, en Champions. No sé si te llegará a Champions, pero puede ser que también en alguno de los clubes de Champions de medianía, yo que sé, te puede estar compitiendo ahí perfectamente. Y que a día de hoy siga en el Osasuna, pues yo creo que es un paso atrás en su carrera, porque podría seguir avanzando muchísimo más y destacaría una completa locura en otros clubes, ¿no? Mucho más de lo que está destacando en la Liga Española a día de hoy. Es cierto que esta temporada el tema de la lesión y tal le ha lastrado bastante, pero yo creo que por nivel tienes que seguir metiéndolo como el mejor jugador. Pasamos ahora al Getafe, un equipo donde yo no he tenido ningún tipo de dudas. Al final el Getafe es un club mucho más conocido por ser un buen bloque, por la filosofía de su entrenador y por los huevos que le echan en cada partido, que por estadísticas individuales, ¿sabes? De que haya un jugador que destaque por encima del resto y que salva a los suyos. Pero sí que creo que si tenemos que elegir al mejor futbolista en toda la plantilla del Getafe, no hay ningún tipo de dudas, y prácticamente todo el mundo te elige al mismo, que es a Luis Milla, un jugador que ha irrumpido en la Liga Española desde hace ya un par de temporadas de una manera magistral, siendo titular en el Getafe y siendo un jugador muy pero que muy clave en este Getafe de Bordalás. Ahora toca hablar del Sevilla, un equipo que la verdad no está haciendo una buena temporada, tienen muchísimos problemas, están, bueno, a ver, tampoco están tan mal, que muchas veces se habla del Sevilla actual como si estuvieran luchando por el descenso en los últimos puestos. Están por encima de la mitad de la tabla, en una situación bastante decentilla. Podrían estar peor, la verdad, se podría estar peor, podrían estar, yo que sé, como el Valencia o como la Real, como estamos hablando antes. Yo te diría que en este Sevilla te puedo destacar varias cosas. Lo primero, Suazo, yo creo que ha sido un fichajazo de autentiquísimos locos por parte del Sevilla, uno de los mejores jugadores que tiene en plantilla a día de hoy. Vargas, lógicamente, de los futbolistas más goleadores que más te aportan en el ataque del Sevilla, sin ningún tipo de dudas. Pero yo me tengo que quedar, sé que queda como de tibio el hacer esto, pero me tengo que quedar con el portero. Lo de Blasco Dimos es una autentiquísima locura. Yo todos los partidos que he visto del Sevilla, tengo que decir que no me los he visto todos, A lo mejor me viene aquí alguien del Sevilla y me dice, ¿pero qué dices? Si Blasco Dimos es malísimo. En este partido le encajó 5 goles y fue todo culpa suya. Pero yo los pocos partidos que me he visto del Sevilla, para mí les acaba salvando el portero, Y en muchas ocasiones el Sevilla acaba dando más problemas de los debidos por Blasco Dimos, que bajo mi punto de vista es un portero de clase mundial. Un portero para estar en un equipo de Champions. Bueno, estuvo durante muchísimos años. No sé si fue en el Porto, en el Benfica, estuvo en la Liga Portuguesa, en uno de los grandes clubes. Entonces yo creo que es un portero para dar un paso más allá que este Sevilla a día de hoy, que no está para competir en competiciones europeas. Y si estuviera en un club un poquito más top, podría estarse perfectamente en un equipo de Champions, en un equipo de Europa League, como estábamos comentando por ahí con anterioridad con otros futbolistas. Ahora vamos a hablar, chavales, sobre una de las grandes revelaciones de esta liga, que es el Elche. Ya lo estuvimos comentando cuando hablamos de los últimos puestos, de que el Elche es, como por así decirlo, el mejor equipo de los que han subido a primera división este año, de los recién ascendidos. Y bueno, y hay varios jugadores que me gustaría destacar. Lógicamente, te tengo que destacar a Alex Febas.
Para mí, uno de los mejores futbolistas que tiene todo el Elche, todo el juego pasa por él y me parece un jugador además muy infravalorado dentro del Elche, porque siempre se suele hablar de los otros dos que vamos a comentar, pero nunca se habla de Febas, que tal vez no sea el mejor jugador del Elche. Pues te lo puedo llegar a comprar, a lo mejor los otros dos están por encima, pero siempre lo tienes que meter ahí en la pomada en la conversación, porque bajo mi punto de vista es un muy buen jugador. Y luego tenemos, lógicamente, los otros dos jugadores que son Germán Valera y son Afengruber, no sé nunca cómo se pronuncia, pero el central ¿no? Para mí los dos jugadores que más están sosteniendo al Elche y por los cuales este equipo aún sigue ahí en unos buenos puestos, ¿no? De la Liga Española, a pesar de que por plantilla deberían estar bastante más abajo, ¿no? Ya hemos visto cómo los otros clubes recién ascendidos les está costando muchísimo y al Elche no tanto, pues porque tiene estos jugadores que marcan por completo la diferencia. Si me tuviera que quedar con uno de los dos, pues yo te diría que me quedaría con el Afengruber, El Afengruber me parece una autentiquísima barbaridad, de los mejores defensas centrales que tenemos en la Liga Española, aunque, lógicamente, sin quitarle ningún mérito a Valera, que está haciendo también un temporadón y siendo de los mejores jugadores del Elche. Ya les digo que, bajo mi punto de vista, es importantísimo en este equipo. Ahora vamos con el Athletic Club, un equipo, pues, que ha empezado bastante mal la temporada. Ahora creo que últimamente han empezado a remontar un poco, a pesar de que les cayeron goleados por 4-0 contra el Real Madrid, un completo desastre, pero bueno, parece que se están recuperando poco a poco. También hay que tener en cuenta que el Athletic ha tenido varias bajas muy importantes, por ejemplo, el tema de Nico Williams, que para mí es un jugador importantísimo dentro del Athletic. Tú no te lo puedes cargar del equipo bajo ningún concepto. Y no, ya no tanto por los meses que ha estado lesionado, que se ha perdido muchísimos partidos con el Athletic Club y no ha podido jugar en muchos tramos de la temporada, sino que es que además, tío, cuando juega tampoco es que lo haga en su plenitud, pues porque como está teniendo esta irregularidad de tantas lesiones, tanto tiempo sin jugar y tal, pues los pocos minutos que puede jugar tampoco que aporte tanto como lo que aportaba en temporadas anteriores. Si te tuviera que destacar futbolistas, pues lógicamente te tengo que destacar a Jaureguizar, un jugador del centro del campo que la temporada pasada ya irrumpió de una manera exorbitante dentro de la Liga Española y que a día de hoy también me parece de los jugadores más importantes del Athletic. Luego también se podría mencionar por allá Aymeric Laporte, Unai Simón, creo que están teniendo una temporada decentilla, la verdad, para lo que está haciendo el Athletic, que el Athletic ya saben que no está siendo tampoco de los mejores clubes de la competición como sí que eran en estas últimas 2-3 temporadas, y lógicamente te tengo que poner como el mejor jugador a Nico Williams, a pesar de la irregularidad, pero es que es tan bueno, tío. Está tan por encima del resto de futbolistas, tío, del Athletic en concreto, que es que te lo tengo que meter, tío. Yo me vi los partidos del Fútbol Club Barcelona. Es que justamente fueron hace muy poco, el del Barça y el del Madrid. En el del Barça, el único jugador que jugaba, el único futbolista del Athletic que estaba jugando el partido era Nico Williams. El único que te generaba alguna que otra ocasión de peligro era Nico. Y contra el Real Madrid, pues prácticamente igual. El Athletic no hizo absolutamente nada, les cayó un 4-0, goleada antológica. Y Nico Williams yo creo que era de lo más destacable de ese Athletic, que ya les digo yo que está en un nivel completamente asqueroso, pero lógicamente no es por culpa de Nico, que sigue estando a un nivelazo brutal, a pesar de que ya les digo que está siendo bastante irregular, no está pudiendo jugar por las lesiones y todo eso. Ahora damos el salto al Celta de Vigo, un club que también yo creo que está dando un poquito la sorpresa. No sé si los propios aficionados del Celta se esperaban que el Celta estuviera tan bien. Le ganaron hace poco al Real Madrid en ese partido que ya estuvimos comentando por aquí en el canal. Le ganaron al Athletic, que acabamos de mencionar el club ahora mismo, y yo creo que están pues por encima de sus posibilidades a día de hoy en la liga. Vamos a ver si lo consiguen mantener, se clasifican a alguna competición europea, porque yo creo que es uno de los clubes que en España se merecen estar ahí en instancias como la Europa League, la Conference y tal, ¿no? A día de hoy, yo te diría que los mejores jugadores que tienen, pues hay varios que podemos comentar por aquí. Está, el chico se me olvidó ponerlo, tío, no sé si se llama Javi Rodríguez, puede ser. Pero hay un chico en la defensa que es muy bueno. Se me olvidó ponerlo aquí, me estoy fijando ahora. Tenemos a Mingueza, lógicamente, un defensa descomunal. Ya la temporada pasada destacó una completa locura. Este año también está muy bien. Marcos Alonso incluso, a mí me gusta muchísimo, aunque hay mucho meme con él y tal, porque sí que es cierto que en el Fútbol Club Barcelona no rindió, en el Madrid tampoco, pero yo te diría que en este Celta sí que está siendo una pieza clave del equipo. Y también te tengo que destacar por encima del resto tanto a Borja Iglesias, que yo
creo que puede llegar a ser el mejor. Si te pones a mirar cifras, rendimiento de partido a partido, yo creo que en líneas generales puede ser el mejor jugador del Celta actualmente. Y luego te tengo que mencionar también a Carreira. ¡Qué locura de jugador! Claro, esto es lo mismo que yo les he comentado en los otros equipos. Yo partidos del Celta no veo muchos, veo los justos y necesarios. Veo contra el Madrid, veo contra el Barça y tal. Pero en los dos partidos, tanto contra el Madrid como contra el Barça, el Carreira me parece una locura, Pero es que me parece una putísima burrada de futbolista. Creo que en el partido, si no me equivoco, creo que en el partido contra el Fútbol Club Barcelona jugó por la izquierda, domando por completo a Lamine Yamal. Vamos, hizo un partidazo brutal, tanto de manera ofensiva como defensiva. A mí me encantó. Y luego en el partido del Madrid, creo que lo cambiaron de banda para ponerlo con Vinicius. Ustedes imagínense lo bueno que es este tío, que lo cambiaron de lado en el equipo solamente para que defendiera a Vini. Una locura, A mí me encanta, A mí es un jugador que me encanta y me parece de lo mejor que tiene el Celta de Vigo a día de hoy. Es más, si fuera mis favoritos de cada club, en lugar del mejor, te lo pondría a él. Para mí, siempre en todos los partidos que yo me he visto del Celta, es el que más me ha gustado, personalmente. Pasamos ahora con el Betis, un club que yo creo que más o menos está haciendo, pues su temporada normal, ¿no? La temporada regular que suelen hacer, clasificando a su Europa League, Conference, más o menos ahí en esos puestos altos de la tabla de la Liga Española. Y aquí, lógicamente, los jugadores top del equipo los conocemos todos, ¿no? Está Pablo Fornals. Qué locura de jugador Pablo Fornals. Bajo mi punto de vista debería de ser puesto vitalicio dentro de la selección española, solo por meritocracia, solo por lo que está haciendo en el Betis a día de hoy. Abde, un jugador que salió, escopeteado del Fútbol Club Barcelona, lo echaron por la puerta de atrás. Y para mí es un futbolista muy, pero que muy válido. Uno de los mejores jugadores en su puesto de toda la Liga Española, sin ningún tipo de dudas. Tenemos a Isco Alarcón, que lógicamente todos sabemos lo que le pasa a Isco. Mucha mala suerte con las lesiones. No está teniendo una regularidad donde te pueda jugar una temporada entera con el Betis. Pero sí que es cierto que cuando está sano, es que dentro de la plantilla no hay ningún otro jugador que se le iguale. Y luego para acabar tenemos a Antony. Lógicamente yo creo que a día de hoy de los mejores jugadores que tiene el Betis. Y yo creo que el Betis lo mejor que tiene en plantilla sin ningún tipo de dudas es ese ataque. Esa delantera con Antony, Fornals, Abde. Le falta un delantero centro porque el Cucho Hernández sí que me parece pues un desastre descomunal. Me parece un jugador asquerosísimo que no tiene nivel ni para estar en primera división. Pero en primera división de ningún lado, Ni primera división española ni primera división de Serbia. Me parece un manta de cojones, pero malo de pelotas. El Betis necesita, como el comer, un delantero centro puro y duro que te mejora el Cucho Hernández, porque yo creo que es lo que más está jodiendo a este equipo, ¿no? El no tener un delantero top que te meta todos los goles, ¿no? Pero aparte de eso, el resto de la delantera es brutal. Y te tendría que poner, yo creo que el que te voy a poner como mejor es Pablo Fornals, una locura. A mí me encanta Fornals y me parece no solamente de los mejores jugadores del Betis, sino que además de toda la Liga Española. Una barbaridad de futbolista. Pasamos ahora con el Español, una de las grandes revelaciones de esta temporada. Yo te diría, sobre todo, que dentro del Español es más importante el entrenador que el equipo en general. El equipo más o menos, en líneas generales, está bastante bien, muy unificado, una muy buena plantilla. Si te tuviera que destacar algún que otro jugador, tenemos a Carlos Romero, un jugador que a mí me gusta bastante del Español. Tenemos también por ahí a Edu Expósito. No te sabría decir cuál de los dos te los pongo como el mejor jugador del Español a día de hoy. Tengo varias dudas. Yo creo que Edu Expósito a lo mejor, En cuanto a cifras, en cuanto a números, creo que es de los que mejor están del Español actualmente y te lo pondría como el mejor futbolista. Pero ya les digo, el Español es un club que no está destacando tanto por individualidades de un único jugador. Está destacando sobre todo pues porque es una plantilla muy compacta, con buenos jugadores en todas las líneas y que más o menos te puede competir por ahí. Y pasamos al Villarreal, un club donde yo creo que pasa más o menos lo mismo que con el Español. Es una plantilla muy compacta, con muy buenos jugadores. Aquí te puedo mencionar, por ejemplo, a Comesaña, uno de los mejores jugadores que tiene el Villarreal esta temporada, Buchanán, a José Pérez. Es que tienen muchísimos, ya les digo. Tienen a Mourinho en la defensa, muy pero que muy bueno este futbolista, ¿no? Pero bueno, si me tuviera que quedar con un jugador que para mí fuera el mejor jugador del Villarreal, yo creo que tendría muchísimas dudas entre Pepe y Moleiro. ¿Por qué tengo dudas entre estos dos jugadores? Porque sí que creo que Pepe empezó muy bien, metiendo muchos goles, salvando al Villarreal al inicio, y ahora ese puesto
como que lo tiene Moleiro, ¿no? Es el mejor jugador de la delantera del Villarreal en estos últimos partidos que hemos estado viendo. Así que la primera parte de la temporada te tengo que meter a Pepe como uno de los mejores jugadores del Villarreal, y en esta segunda parte yo creo que Moleiro. Así que aquí tengo bastantes dudas. Me voy a quedar con Moleiro, pues por elegir a uno, pero ya les digo que aquí no te sabría muy bien elegir quién está por encima del otro. El Atlético de Madrid es una situación bastante extraña. ¿Por qué? Porque tú le preguntas a cualquier persona de la calle, dime el mejor jugador del Atlético de Madrid esta temporada, y la gente te va a decir Julián Álvarez. Pero vamos, sin pestañear y sin pensárselo dos veces. Y saben ustedes que yo actualmente entre los 4 mejores jugadores del Atlético de Madrid no te meto a Julián. Te meto a 4 futbolistas por encima de él. Por ejemplo, tenemos a Pubil. Pubil estas últimas jornadas está siendo una locura. Yo lo dije, ¿eh? Quiero que se sepa que yo esto lo dije las primeras jornadas de liga, cuando Pubil no jugaba nada, le daban 2 ratos y a lo mejor un partido de cada 10. Vamos, era una locura, no jugaba nunca el Atlético de Madrid, siendo un desastre que te empataba con cualquier equipo rancio, y Pubil sin jugar. Y ahora que por fin está jugando Pubil, se ha demostrado que era un jugador muy, pero que muy válido para el puesto de lateral derecho del Atlético de Madrid. A mí es un jugador que me encanta. Te puede jugar de lateral derecho, te puede jugar de defensa central, un poco más adelantado por la banda. Es que te puede jugar, es un jugador muy polivalente, con cualidades físicas y técnicas para jugarte en muchos sitios del campo, rindiendo a máximo nivel, y que el Cholo Simeone lo haya desperdiciado tanto en el inicio de la temporada, pues es algo que me da mucha pena por el chaval, ¿no? Lógicamente también te tengo que mencionar dentro de este Atlético de Madrid a Marcos Llorente. En muchos tramos de este inicio de la temporada ha sido el jugador que le ha sacado las castañas del fuego al equipo. En los momentos donde estaba más jodida la cosa, Marcos Llorente siempre era el que más se salvaba del equipo, el que mejor nota general tenía en comparación al resto de sus compañeros, y para mí, sin ningún tipo de dudas, te lo tengo que poner allí como uno de los más importantes. Luego también un nombre que se le olvida a la gente. ¿Qué cojones está haciendo lo de Koke esta temporada, amigos? Koke esta temporada está, vamos, siendo para mí de los jugadores más claves que tiene el Atlético de Madrid en plantilla, pero tan exagerado estoy siendo, Es una locura lo de Koke y lo infravalorado que está por la gente. Para mí, de mis jugadores favoritos, y te entra sin ningún tipo de dudas en un top 3 del Atleti. Y para acabar, mi jugador favorito del Atlético de Madrid, que lo he tenido que poner como el mejor porque el rendimiento que ha dado este tío es completamente inhumano, y eso que no ha jugado mucho, ha tenido lesiones, yo sé que está siendo bastante irregular, pero cuando este hombre está bien físicamente, sin ninguna lesión y puede estar en el 11 titular, el mejor jugador del Atlético de Madrid es Alejandro Baena. Para mí, de los jugadores más importantes que tiene el Atlético de Madrid a día de hoy, y que cuando juega es muy diferencial por encima del resto. A mí me encanta, ya se lo digo. Y para mí estos 4 jugadores a día de hoy en el Atlético de Madrid están por encima de Julián. Y eso que no hemos hablado de jugadores como Pablo Barrios o Jan Oblak, que también están increíbles. Pasamos ahora, chavales, con el Real Madrid, que actualmente está segundo en la tabla, ya saben ustedes, con muchísimos problemas, pero lógicamente si nos ponemos a mirar la plantilla, pues nos quedamos boquiabiertos, porque tenemos jugadores, bueno, los jugadores que he apuntado aquí, tenemos a Vinicius, tenemos a Arda Güler, Jude Bellingham en algún tramo de la temporada ha podido ser muy importante, pero yo creo que sobre todo, mi top 4 del Madrid sería Arda Güler y Vinicius. Vinicius está teniendo un gran inicio de temporada, le falta como tener mejores registros goleadores, porque se le achaca mucho lo de, no, es que lleva como 15, 14 partidos sin marcar. No sé cuántos partidos lleva, la verdad, me la suda la racha de partidos que lleva sin marcar, porque Vinicius te aporta mucho más que goles, y para mí es un jugador primordial en este Madrid de Xabi Alonso. Luego te tengo que meter a Arda Güler, sobre todo por ese tramo inicial de la temporada. Cuando Arda Güler te juega sin Jude Bellingham, el Real Madrid es otro completamente distinto, y lo hemos visto en esta misma temporada. La mitad de la temporada ha sido con Arda Güler de titular, y el Real Madrid con Arda Güler de titular y sin Jude Bellingham al lado ha ganado todos los partidos. Está completamente imbatido, no ha perdido ni un solo partido jugando con Arda Güler en la media punta y sin Bellingham al lado. Y luego, lógicamente, tenemos a los que para mí son las 2 piezas fundamentales de este Real Madrid, y que el Real Madrid a día de hoy no podría existir sin ninguno de los dos. Por un lado tenemos a Kylian Mbappé. Por temas de cifras, de números, a día de hoy es importantísimo dentro del Real Madrid. Pero es que ya no es que lo tenga que poner segundo porque Kylian Mbappé sea malo. Es porque el Real Madrid tiene a un portero que debería ser ilegal jugar con él. Lo de Thibaut Courtois no tiene ningún tipo de sentido,
Hay partidos del Real Madrid que el Real Madrid te saca adelante, no sabe ni cómo, porque tiene al mejor portero de la historia del deporte en su puto prime. Cada partido te sorprende un poquito más. Lo de Courtois es una puta burrada y para mí tiene que ser el número 1 del Real Madrid. Y para acabar, el Fútbol Club Barcelona, un equipo donde puede haber varias dudas, ¿no? Ya que tenemos varios futbolistas que pueden ser los mejores del mundo en su posesión. Está Rafinha, un jugador completamente desfenestrado, completamente odiado por todas las campañas de el Balón de Oro, el de Best y todas estas ceremonias que hacen de entregas de premios, pero que para mí es de los mejores jugadores del Barça y de los mejores jugadores de la liga. Una autentiquísima locura de futbolista y que yo creo que la temporada pasada es el mejor jugador en su posesión. Luego tenemos a Lamine Yamal, un jugador que a mí no me gusta tanto como Rafinha. Me parece que Rafinha a día de hoy está por encima de él en cuanto a nivel. A mí me gusta un poquito más Rafinha. Creo que es más goleador, creo que es un jugador que tiene las ideas más claras. Sí que es cierto que Lamine Yamal ha empezado bastante mal esta temporada, aunque en cuanto a números no esté siendo tan lamentable como luego cuando te ves los partidos. Sí que ves que Lamine Yamal no está a su mejor nivel. Creo que se ha notado un downgrade bastante grande en comparación al final de la temporada anterior, con ese partidazo que hizo contra el Inter. A pesar de que el Barça perdió, Lamine Yamal dio su mejor versión. Pues ese Lamine Yamal no lo hemos vuelto a ver en este inicio de temporada y me gustaría empezar a verlo ahora, cuando se empieza a habituar a jugar después de la lesión esta de pubalgia, que yo creo que le ha estado lastrando una barbaridad en este inicio de la temporada. Vamos a ver si ahora, a partir de 2026, con este descanso de navidades y tal, vuelve a su mejor versión. Y para mí, el mejor futbolista, chavales, de este Barcelona, es que solamente hay una opción, chavales, que es Pedri. Es que lo de Pedri, chavales, a mí me dolía en el alma la gente que estaba diciendo: no, Lamine Yamal Balón de Oro, Rafinha Balón de Oro. Tío, ¿tú no sabes lo que le está dando Pedri a tu propio club? Porque claro, si lo de Rafinha y Lamine Yamal Balón de Oro lo dijeran los madridistas, pues hasta te digo, coño, no se habrán visto un puto partido del Barça toda la temporada. Pero una persona que es culé, que se ve todos los partidos del Barça, se ve los momentos importantes, los momentos donde el equipo desconecta, donde no están bien, no se han dado cuenta, por ejemplo, en este inicio de temporada, tío, la diferencia del Barcelona sin Pedri a con Pedri. Y bueno, poquito más, chavales. Aquí hemos comentado más o menos por encima todos los equipos de la Liga Española. Espero que les haya gustado el vídeo. Si ha sido así, pueden darse un like y suscribirse al canal. Hasta otra, y adiós, nos vemos. Descansen por ahí.